Hola a todos y bienvenidos a Chorri Aventuras de Blackout. Continuamos con Horas. Que al parecer ahora podemos entrar aquí al Scrapyard. Now then, said the dirty old man, let's see what you've got. There's nothing to go on then, said the younger man, stick everything in Bertha. Interesante, como ya hemos llegado a un punto en el que podemos hacer cosas, esto ya está liberado en todos lados. Vale, pues ahora solo tenemos que conseguir encontrar... ¡Ey! ¿Eso qué es? ¿Un tiro especial o...? ¿Sí? Eso no lo hacía antes lo tiraba normal. Venga, deja de pasar. Tenemos que encontrar el sitio donde tenemos que continuar. I made my way back out to the mainland. Como siempre, consigues volver. No, no era por aquí. Creo que tampoco era por aquí. Efectivamente, no es por aquí. Pero sabemos que entrar en casas es bueno porque les sirve como checkpoint, así que... I took the fisherman's boat to the old man's estate. ¿A dónde se han podido llevar al tío secuestrado? Bueno, podemos presuponer que aquí no es. Así que iremos hacia otro lado. Me gusta mucho el cómo está construido. I took the fisherman's boat to the mainland. Cómo está construido el juego, el arte, la historia. La historia que te va contando es interesante. Ya está. Es por aquí. Hop, bajamos. Uy, que sí. Y en teoría está en la... Muy bien. Pues ya hemos eliminado otro punto más. La cuestión es, ¿podría avanzar? I made my way into the town. Sí, 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 no nos interesa la ciudad. Gracias. ¿Hacia dónde vamos? Ahora vamos hacia Town. No, hacia Sitcombe. Ah, no. Hacia Factory, no sé qué dices. Bien, bueno, es a donde queríamos ir. Parece que de Sitcombe no se puede ir así. Cold specks of rain began to fall as I stepped off the train onto the deserted platform. The station looked as if it hadn't been used in years. There were no conductors, no ticket barriers, not even an up-to-date timetable. The place was like a ghost town. Yo lo veo bien. Sí, 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 que se vaya. Si está abandonada, ¿por qué no me puedo colar? ¿Eh? ¿Qué hace usted aquí? Ven, ur. Rambo de Bailey. Creo que no es querido el tío este aquí. Y creo que aquí vamos directamente al agua. ¿Cómo cogeremos eso? En algún momento me imagino que obtendremos
Estos son el de los ladrillos. ¿En qué momento obtendremos el que no me electrocuto? Convenient Conveyors. Bien. Vale, yo puedo porque me magnetizo, pero en serio, ¿quién puede hacer este movimiento? Y luego está el hecho de que los mandos de dirección hacen lo que les da la gana. Ups, eso es malo. Ey, esto acaba de bajar. Los mandos de dirección cuando cambio de orientación vertical y horizontal se van a la pu. Ups. ¿Ahí me ha dado? No lo he visto. La repetición del bar, si la queréis ver. Para confirmar si me ha dado o no. Uy. Boing. Mareo. Ajá. Ups. Otra vez. Es que no me quiero dar con los del techo. Lo que decía sobre la dirección. Ahora voy hacia la izquierda. Sigo manteniendo de la izquierda y voy hacia la derecha. Bien. ¿Por qué esta es esa señal de peligro? Porque va demasiado rápido. Sí. Y tanto que va rápido. Tengo que saltar para no sufrir sus efectos. ¿Mm? No sé qué significa esa señal. Será que va lento. Está el rápido y hay el lento. Casi. Ups. Gracias por llevarme a algún lado. Esto es la puerta. ¿Hacia dónde va esto? Esto lleva a la salida original, pero... No puedo saltar al otro lado. Me da. Salta. Uy, casi. Ups. Corre, corre. Que te pilla. Vuelto al principio. Ah. No llego. Por mucho que quiera no llego. Oh.
Claro, cojones. Tengo que hacer esto. No. Space. 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 Au. Ajá. Y ahora para acá. Perfecto. Lo que no sé es por qué esto es un callejón sin salida ahora. ¿Por qué? Pues si no hay tope, ¿cómo lo hacemos? Tiene que haber algo que se me está escapando. Ajá. Qué complicado, ¿no? Y por allí que llegamos ya al tope. Bueno, pero al menos hemos llegado a un destino. Esto no estaba abandonado, yo lo veo muy limpio. Lo veo demasiado limpio para estar abandonado. The security system jumped to life. I ¿Por qué? knew the only way I could deactivate it was to destroy its power source. That's lo when I sabes? spotted a perfect shiny surface. Maybe I could deflect one of the lasers toward the generator. Ah, vale. No. Ah, mira. Interesante. Entonces, esto... Golpea ahí, vale. Vale, lo que queremos es que esto... vaya hacia este. Que este vaya hacia este. Que este vaya hacia ese concretamente. Que el naranja vaya. Así. Que el verde vaya. Así. No. El verde es el que... Otra vez sí. Vamos a ver. Tan sencillo como esto. Y allá vamos. Y ya está. Mr. Silton and the others arrived and changed out of their disguises. Although Mr. Preston was moaning as apparently Mrs. Silton had only washed his and Mr. Logan's Halloween costumes.
¿Por qué están discutiendo hacia qué lugar ir? Hombre, si estamos aquí, podemos ir por la derecha o por la izquierda. Que luego la idea es llegar a la parte de la derecha del todo. Efectivamente. Y aquí hay dos salidas en teoría. Oh, no. ¿Qué hace ese robot? Ese brazo It's robótico. strange. None of the machines were totally active, but the power was still on. Ah, vale. Ya sé qué hacer con esto. No, no. This all looked very familiar. I would have looked around more, but we needed to find the professor. Ya. Pues como resulta familiar, a lo mejor es que ha sido aquí donde ha sido ensamblado. ¿Dos? Qué interesante. ¿Qué? ¿Me ha quitado, me ha choriceado el bicho? ¿En serio? Venga. Au. No, por aquí. Malditos brazos robóticos. Le roban el trabajo a los... robots honrados como yo. Vale. Au. Espacio, espacio. Y ahora hay dos salidas. Supongo que esta es la del centro para continuar la aventura. Efectivamente. Porque esto es el tramo... ¿No? Quitas de en medio. ¿Por qué no me dejan ver el mapa? Unos baños cerrados. O sea que esto no es nada, realmente. No vale para nada. Muy bien, pues continuemos la aventura. Ah, mira, este es el otro lado. Strangely, there were drawings of me everywhere. I hope the professor could tell me why when we found him.
office was deserted, but it looked like people had left in a hurry. Various computers had been left on. Vale, esto es el principio. Epa. Los servidores, el tío de la chatarra los encontrará muy valiosos. Vale, en teoría ahora podemos ir tanto por un lado como por otro. Y ahora esto, no. ¿Por qué el botón de tirar cosas es el mismo de correr? There were no signs of life. If the professor was living here, he hadn't been here in a long time. Nada, lleva mucho tiempo sin limpiar la casa. A ver, ¿de dónde venimos? ¿De la puerta roja o de la amarilla? De la amarilla, vale. ¿Y qué hay en la puerta roja? Si os quitáis de en medio puedo ver el mapa. Pero creo que por aquí hemos venido. Así que continuemos el camino. Allí. Oh, no, un puzzle. A large piece of machinery blocked our path. Mr. Silton smiled when I asked what we should do next. I knew straight away that he didn't mean Mr. Preston or Mr. Logan when he said, "Someone's gonna have to climb inside." It seemed we could use the computer to move chunks of the machine around. I knew I needed to make a clear path, as it would be me that would be going through it. Vale, vale, o sea que tenemos que hacer primero un camino con esto. Interesante. Uf. Pero no hace falta que lo haga del tirón, ¿no? Puedo hacerlo por tramos. Ahora mismo este tramo me permite, en teoría, llegar aquí. Y ahora si me ejecuto, vuelvo abajo. Perfecto. Entonces, ahora solo necesito un tramo que me permita...
Llegar al otro lado. Vale, es un hecho que es este. ¿Cuál es compatible con este? Creo que... este. Lo cual es un problema porque para hacerlo necesito empezar desde el otro lado del chispas. Así que lo que tengo que hacer ahora es llegar al otro lado del chispas. No. Casi, pero no. Tampoco. Qué interesante. Entonces tal vez significa que este no vale para allá. Este sí valdría. Vale. Con esto pasamos al otro lado. Y ahora saltamos aquí, hacemos así, hacemos así. Perfecto. Y ahora veamos cómo hacemos que se conecte esa parte. Vale, para ello tenemos que hacer esto. Ahí, esto es lo que quería hacer. Vale. Fácil. Y ahora que estamos aquí, pues pasamos al final. De hecho, ¿qué he cogido? Algo. Oh, no. Otra vez los rayitos esos.
Ahí está. Perfecto. Y ahora el azul hace esto. Uno menos. Ups, eso no lo he visto. Ahora el rojo para el otro lado, que no sé por qué se ha apagado. Un poquito más, un poquito más. Ahí, perfecto. Y ahora el naranja. Y allá va. ¿Algo más? Nada más. Pues avanzamos. Y bien, As ¿dónde we estamos entered ahora? the extravagant corridor, the most beautiful tune played in the distance. But almost as soon as we began to enjoy its dulcet tones, the Morimos. music stopped, dead. Estamos a una sala de terminar. Esta es la sala final. ¿Está muerto? ¿Está vivo? Hola. Bleh. The professor was dead, but everything seemed wrong. He was old, very old, maybe 20 years older than when I'd last seen him. Mr. Silton sounded very sad when he said, "How did anyone even get in here? I don't know what to do now. I suppose we'll head back to the train station." ¿A qué se refiere con 20 años más? Si está con 20 años más y estos siguen teniendo la misma edad. ¿Y por qué se sigue usando un Wallman? Se han pasado 20 años. Ni hay nanobots. It was hard to believe the professor was gone. Although he was always suspicious of me, I was sad to think I'd never see him again. Era un borde de mierda. Is it? Yes, it is. This is the right day, said the professor as he jabbed at a small metal box. I don't know how much time I've got to explain, he continued as a bright light began to surround everyone. Oh, not long at all. Pero... ¿Homer? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy tocando? ¿Por qué estoy tocando esa barra negra de metal o piedra? ¿Qué puñetas? We had reappeared just as smoothly as we had left, but we were somewhere very different. Mr. Preston and Mr. Logan were Porque estamos speechless, but the con el professor monolito de just 2001. continued studying his box. Looking back, I suppose I was rather stupid, as I ended up chasing a beautiful butterfly. I was lost, but soon I realized I wasn't as alone as I thought. ¡Ah! Sí. I couldn't believe we had time traveled, but there was no time to sightsee. Pero en serio. ¡Ah! Ese es bueno. Hey. Haya fallado. Pero ¿por qué vienen detrás de mí? Soy amarillo y estoy bien vestido. No cumplo con las normas de etiqueta de esta sociedad. ¿Por qué soy incapaz de ver esa trampa? Pues yo soy incapaz de ver esa planta carnívora. Porque estoy mirando al tío ver cómo tira las piedras. Now, ¿Qué?
This was clearly worth something. Au. Me han matado por algo por unos dientes que no tienen ningún valor, pero no sé qué hacer ahí. Porque eran dientes, ¿no? Era una dentadura postiza. Ellos sí pueden andar por el agua sin mojarse. The prehistoric world looked like paradise, except for the killer cavemen. Es que los gañanes asesinos siempre estropean todo. Some things were worthless junk, but this could be sold for a decent price. Que no me importa. Ya estamos, otra vez. I would have liked to have a look around, but I had to get back to the others. Sí, sí, pero no sé por qué te has alejado tanto. El monolito. Y se pasaron el día tocándose el monolito. After literally 10 minutes of Mr. Preston and Mr. Logan saying, "Whoa," and "dude," the professor began to explain, "Time travel, if I can find the correct point in time, then I should be able to, well, make things better. O empeorarlas. I suppose it's like we're in that excellent movie," chuckled Mr. Logan. "Back to the Future?" replied Mr. Preston. "No, that excellent movie. Back to the Future 2? Time Bandits? Time Cop? Terminator? Groundhog Day? Groundhog Day? Groundhog Day." Los cronocrímenes. The box let out a loud bleep as the professor gave it a heavy thump. "This damn thing's so dependent on the maths used to calculate where the Earth is at any one point in time and space, that it's almost random where we'll end up, or even how long the time window will stay open. That last one was the shortest I've had yet." Although obviously apprehensive of our situation, I think Mr. Preston and Mr. Logan were too excited to really pay attention. But they were far less excited when I asked what his longest stay was, and the professor replied, "About 15 years. I was stranded in ancient Egypt for so long. They had me build them a steam-powered robot. You should have seen the things they had it build. Yes, wonderful things. It was like I was Thoth incarnate, or the modern Prometheus. Speaking of which, robot, have a look around, see if you can find anything to make a fire." Sí, veo 3 humanos. La casa aprende bien. Adiós. As great as my shoes were, they weren't much use when there was nothing for them to stick to. I rolled deep into the cave, but at least I had found the professor some firewood. Now I just needed to get back to everybody else. Solo. Es un detalle menor. Ah. Pero, malditas arañas. Y otra más. It may seem ridiculous, but I really did fall this far into the cave. No me dejan margen de maniobra estas arañas. ¿No las puedo matar? No, porque estas arañas pueden ser los padres de alguien en el futuro. Maldita sea. El sonido de un pomelo. Vale. ¿Qué puñetas?
¿Quién está tirando basura? Tengo que volver encima. Vale, que los parió. No, es por aquí. Things started to look familiar. I was pretty sure I was nearly back where I had originally fallen. ¿Le pasa algo al sonido? Digo, ¿cómo apagado? Everybody warmed themselves by the fire. In the orangey glow, the cave even looked a little homely. Mr. Logan was much more comfortable now that he could see his surroundings, but Mr. Preston kept saying, "We're in bloody dinosaur times." The professor laughed. He pointed out that there was 65 million years between dinosaurs and the emergence of man. But that just made Mr. Preston panic about possible dinosaur ghosts. I got the feeling Mr. Logan had heard this kind of talk before, as he sighed when he said, "Oh, I suppose you believe in ghosts as well now, do you?" "Well, yeah," said Mr. Preston. "Barry's missus says this bloke who works with her uncle reckons his brother saw one. Fact." And with that, he began to tell the most amazing story I had ever heard. He explained how there was a man traveling through the Black Wall Tunnel who saw a young motorcyclist stood by a smashed-up motorbike. The man stopped, so the motorcyclist told him an address, but when he got in the back of the car, he fell silent, clearly in shock. "This isn't a ghost story," interrupted Mr. Logan. "This is called giving someone a lift." Mr. Preston was annoyed. Mr. Logan's stupid joke had ruined his train of thought. The brother of a bloke who works with Mrs. Silton's uncle gave a young motorcyclist a lift after a crash outside the Black Wall Tunnel. I said, just happy to be part of the conversation. "Yeah, that's it," said Mr. Preston as he explained that when the man arrived at the address, the motorcyclist had vanished. He said the man, not knowing what else to do, knocked on the door of the house. Soon an old lady answered, and when the man asked her if she had a son, she burst out crying and sobbed, "I did have, but he died 10 years ago today, just outside the Black Wall Tunnel." I couldn't believe my audio sensors. This was concrete proof of the afterlife. I mean, Mr. Logan did point out that the story was from a children's TV show called Grange Hill, but you can't argue with the facts. Soon, the professor had finished inputting whatever data his box needed. "Robot," he said, "we need to be outside for my computations to be truly accurate. Find us an exit from this platonic allegory." The cave. Find us a way out. Tengo dudas. ¡Hey! Hola, T-Rex. ¡Au! Sí, le pasa algo al sonido. This block looked perfect, so ¿Para qué? I decided I would only place it where the professor said I should. ¿Y dónde lo quiere?
quiere aquí? Pues sí, parece que lo quiere aquí. ¿Por qué? ¿Qué puñetas? Pero ¿me quieres dejar en paz? Señora planta, déjeme en paz. No sé qué me lleva a pensar que el Frogger me resulta menos complicado. Pero ahora sí. Bueno, ahora sí, pero ahora sí. ¡Oepa! Vale. Y ahora solo falta pasar de esta araña así. Muy bien. Sí, va a ser más fácil saltar la araña que hacer otra cosa. No, no es más fácil. Sobre todo si en lugar de saltar, corro. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo saltar las rocas? Es lo que me estás diciendo, que no puedo saltar las rocas. Debería poderlas saltar. Ahí está. Todo va bien. No. Y ahora sí, tirar esto. Muy bien. Fíjate, esta es la más difícil de todas. Estas tiradas. Pues me falta una. Que está ahí abajo. ¿Y cómo llego ahí abajo? Por aquí no, eso seguro. Vale. Au. Au. Bueno, esa es que era mala hostia. Ah, mira. Perfecto. ¿Y ahora qué? Nos dejamos caer sin más y... No. Tenemos que volver de alguna forma. Bueno, de la forma habitual. Au. Eso no me lo esperaba. No sé por qué, pero no me lo esperaba. Malditas plantas carnívoras del Pleistoceno. Oligofreno. Orogofreco. Plantas. Por eso soy alérgico. Porque cuando era robot me comieron muchas veces. Vida de las plantas y arañas. Levántalo, hijo, levántalo. Ahí, muy bien.
Salta, salta, salta. Salta. Esquiva. Maldita araña. Maldita roca. Maldita araña. Maldita roca. Tengo que subir. No llego ahí. ¿Cómo se supone que voy a...? ¿Y la roca? ¿Dónde está mi roca? ¿Dónde está Roquita? Devolvedme la Roquita. Roquita es mía. Ah, amigo. Todo para que sea así. Y yo yéndome al Albacete por ahí. Sí, pero esto me importa menos. Ya sabemos que es por aquí. Así que solo tenemos que hacer un salto en condiciones. Otro salto. Corremos. Vamos por aquí. Saltamos. Hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Nos vamos ya? Odio esta cueva. Well, I've reversed the polarity of the neutron flow, so here we go, No me said importa. the professor as the glowing light surrounded us again. ¿Podemos This is avanzar un it, poco? said the professor as he looked around. Oh no, he gasped as his expression became far more serious. It's the wrong time. ¿Qué acabamos de ver? We had appeared in another barren desert. I was beginning to think that the past was made of nothing but sand. The professor looked concerned as he examined his box. It was then that we realized we were completely surrounded. Oh, no, otra vez no. The men seemed to think I was some kind of god, or, as it turned out, some kind of sacrifice. Qué divertido. ¿Por qué no dejan de tirarme a sitios profundos? The stalactite above me looked quite unstable, like it was ready to come down. Eso es muy racista. This was one of the most valuable things I'd seen. No me importa. No me interesa. Sí, puedo aplastar esas arañas malditas. Ven aquí, araña. Ven, ven. Sí. Fallé. Muere. He muerto yo. ¿Por qué? Muérase.
No me digas que he fallado a la hora de darle a la estalactita. Que no son pequeñas, principalmente. Double kill. Close enough. Hey, he salido. As I got to the top of the cliff, I could see everyone else being led away in heavy chains. Their Me parece bien. extravagantly dressed capturers were only moving them in a slow march, so I followed them at a safe distance. Hello. Strangely, the men seemed to ask the professor something, who nodded in agreement. Although they clearly knew each other, the man in charge pushed the professor into a small wooden cage, along with Preston and Logan. The men then left. I was about to attempt to free my friends when one of the men returned with some tools. It was then I heard some machinery start in the distance, and the man left again. I then found out what the machinery was. ¡Qué puñetas! Oh, no, 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 no. En serio. No la gente está. ¿Pero qué? Vale, supongo que la parte peligrosa es el garaje. ¿O no? Se ha cabreado. Se ha cabreado. Se ha cabreado. Me recuerda tanto esto al Sonic y al maldito robot, Doctor Robotnik. ¿Qué? ¿En serio? No hagas olas. No hagas olas, cabronazo. ¿O no? ¿O no? Ups, que viene la peña. Mr. Preston took a chance to do something I'm guessing he thought was brave, shouting, "Catch you later, you ancient Egyptian dickweeds." Ja. This looks right. Stay here, whispered the professor, just in case. Pensaba que me iba a dar, en la cabeza. Eso no suena nada bien. Ups. Sorry to take you on a less than excellent adventure, whispered the professor, his voice slowly weakening, but I knew Ian needed to see these things. I was always worried about the military possibilities, but I'm pleased to see your consciousness software is still growing. Life is a state of mind.
I had no idea what he meant, but he looked so happy. "Quick!" shouted Mr. Logan, "hide!" I jumped into a large cupboard with Mr. Preston, who whispered something about seeing some people on the security monitor. The cupboard door was pretty thick, so I couldn't really hear what was going on, but suddenly I heard Mr. Silton shout, "Run!" When Mr. Preston eventually opened the door, we saw a large glowing light, exactly like the one from the professor's time machine. It was only then that I realized that we had reappeared just before we had left. As we walked back to the train station, Mr. Silton was truly confused. All he kept saying was, "What the bloody hell happened?" Todo para nada. Soon we were all gathered around the dusty blackboard back at Mr. Silton's house. He was explaining what was an increasingly complicated plan. "And that, ladies and gentlemen," he said, "is the plan of the century." ¿Qué puñetas? Pero ese plan incluye que le disparen en el hombro de nuevo. Los Ángeles de Stilton. ¿Qué puñetas? Sim explained that Heather and her mum were in Lab 33. He said I should find them, then take them to the gate on the other side of the base. I nodded, even though I must have looked terrified. "I'll need to register these two," he continued. "Hopefully the guards won't notice I walked in with 3 robots and now only have 2. He wished me luck and reminded me it was Lab 33, but you only need to tell a robot something once. Pues nada, esto ha sido por hoy. Horas. El robot en bolas. Hasta luego.